Ok, entonces les estaba diciendo cómo es que se da. A ver, permítanme. Pues en la piel, porque nuestra piel también produce un líquido, produce agua. ¿Cómo es que esta producción de líquido sobre nuestra piel, lo que es el sudor, ajá, cuando el cuerpo tiene, o la temperatura corporal se eleva, ya sea por el clima, por ejemplo, o que el cuerpo esté haciendo ejercicio o esté haciendo un esfuerzo físico constante, lo cual conlleva a que la temperatura corporal se eleve, pues a través de nuestra piel sudamos, se genera sudor a través de nuestras glándulas sudoríparas, las cuales nos van a ayudar. ¿Cuál es la principal razón? A que con estas gotas de sudor que se secretan por toda nuestra piel, pues la temperatura corporal baje, se refresca nuestro cuerpo. Asimismo, a través de nuestros pulmones, cada que nosotros inhalamos y exhalamos aire, eh, se, eh, se pierde líquido. Nosotros al momento de que exhalamos, expulsamos aire, pero también con un poco de humedad. ¿Cuál es la muestra más clara de esto que les estoy comentando? Pues es muy sencillo. Simplemente nosotros, si nos colocamos frente a un cristal y respiramos, nosotros podemos ver cómo se adhiere esta humedad como vapor de agua y se empaña, se empaña este vidrio, ¿no? Entonces, así es como el cuerpo humano pues pierde líquidos a lo largo del día y en promedio pues la cantidad de líquidos que ingiere el cuerpo humano es la misma cantidad lo mismo que se ingiere es lo mismo que se elimina. A lo largo de la etapa del ser humano, la cantidad de agua que va a contener el cuerpo humano va a ser diferente. En el caso por ejemplo, de niños, la cantidad de agua que tienen, el porcentaje de agua que tiene su cuerpo es de un 80 a un 90. En el caso de las personas adultos, estamos hablando de un 70%, y en el caso ya de adultos mayores o personas de la tercera edad, estamos hablando de que se tiene de un 50 a un 60 por ciento de agua. ¿Esto por qué? Porque, pues como ustedes saben, en la etapa temprana, cuando es un niño, pues el cuerpo humano realiza distintos procesos en los cuales lo principal es el desarrollo, el aumento de tamaño, de peso, el crecimiento, por lo que la cantidad de agua que se tiene es muchísimo mayor. Conforme el ser humano va creciendo, la cantidad de agua va disminuyendo. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? No, chef. Noche. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ya hablamos de la cantidad de agua que el ser humano ingiere por día. Ahora ya también hablamos del porcentaje de agua que se tiene dependiendo de la etapa del ser humano. Ahora vamos a hablar sobre las cantidades de líquido que constituyen o dónde se alojan principalmente o qué cantidad de agua tiene el cuerpo humano con respecto a distintos órganos del cuerpo. Nosotros entonces nos vamos a dar cuenta que principalmente la sangre tiene un porcentaje de 94-95% de agua. ¿Esto qué significa? Que pues nuestra sangre es agua. Solamente un 5% está compuesto por otros elementos, pero bueno, en su totalidad, casi en su totalidad es agua. Solamente un 5% no lo es. En el caso de nuestro cerebro tenemos que es un porcentaje de 83%, así como nuestros riñones. En el caso de nuestros pulmones, un 85%, nuestros ojos un 95%, corazón 75% y músculos. ¿Vale? Entonces, así es como se va a conformar, o así es como va a estar contenido el agua dentro de nuestro cuerpo humano.
Nosotros así entonces nos podremos dar cuenta que en sí nosotros somos básicamente agua, ¿no? Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta distintas características. En sí, como se los he comentado, pues el ser humano no puede vivir sin agua. Se tienen registros de que una persona puede vivir sin alimentos, sí, sí puede vivir sin alimentos. Se ha determinado que una persona puede vivir incluso hasta 2 meses sin consumir ningún alimento. ¿Cómo es que se da esto? Pues el cuerpo humano comienza a eh, degradar o a tomar toda su reserva energética que tiene alojada en el cuerpo humano, y así es como el ser humano puede vivir todo este tiempo sin que se ingiera ningún alimento, aproximadamente hasta 2 meses. En el caso del agua, pues la verdad es que es muchísimo menor el tiempo que una persona puede vivir sin agua. Los registros que se tienen de una persona que haya vivido más tiempo sin agua dan de una semana. Hay quienes dicen que 2 días, hay quienes dicen que hasta una semana puede sobrevivir el cuerpo humano sin agua. Y otro elemento que es muy importante para la vida, pues es el oxígeno. Entonces, ese es muchísimo más importante, ya que pues una persona que se encuentre sin oxígeno, lo máximo que puede llegar a vivir son 5 minutos. Entonces, estamos hablando que lo esencial para que un ser humano pueda vivir es el oxígeno, luego el agua, que se da de tiempo hasta una semana que una persona pueda vivir sin agua y sin alimentos aproximadamente hasta 2 meses. De ahí radica la importancia de consumir agua. Una característica importante que debe de tener el agua, pues es que el agua que nosotros podamos ingerir esté libre de gérmenes, libre de microorganismos, para que no nos genere ningún daño. Así como también que no tenga exceso de minerales que puedan llegar a desencadenar en algún problema, ya que por eso se recomienda el consumo de agua purificada, que no nos genere ninguna enfermedad o ninguna afección. Como bien se los decía en otra sesión, el agua que nosotros adquirimos, que viene el agua que nosotros le llamamos el agua de la llave, pues según las autoridades, pues se supone que esta agua es apta para su consumo. Pero, pues no sé si a ustedes en algún momento les ha pasado que abren la llave de su casa y el agua huele mucho huele mucho a cloro, o de entrada el agua sale como color café o color marrón. Entonces, es lo que se recomienda, es que este tipo de aguas pues no se ingiera, y de preferencia pues consumir agua purificada, agua de garrafón, que esto nos garantiza que no nos va a generar ningún problema. En cuanto a la bueno, asimismo, otra de las funciones de nuestro organismo, ya hablamos sobre la respiración, ya hablamos sobre la sudoración. También se pierde líquidos a través de las heces. Ya les dije que era aproximadamente de 100 a 150 mililitros en cuanto a las heces. Pero principalmente, ¿dónde es donde más se pierde? Pues en la orina. ¿Cómo es que se da esto? Bueno, el cuerpo humano tiene la capacidad de regular el porcentaje o la cantidad de agua en el organismo. Entonces, en el momento en el que hay un exceso de líquido en nuestro organismo, se va directamente a nuestros riñones. ¿Cómo es que se da el proceso de absorción
de agua en nuestro organismo se da precisamente o principalmente en los intestinos. ¿Mm? El agua va a llegar a nuestros intestinos y y aquí en esta parte, en este órgano, es donde se va a absorber la mayor cantidad, toda la cantidad de líquidos eh, para que se van a ir directo a nuestro organismo o a nuestros órganos. Uh-huh. Entonces, una vez que hay en nuestro cuerpo hay un exceso de agua o de líquidos, se van a ir directamente a nuestros riñones y asimismo, pues toda esta agua va a ayudar a nuestro cuerpo humano, o sea, a través de toda esta agua, se van a desechar o se van a llevar todos los desechos de nuestro cuerpo humano, de todos los distintos procesos que realice, se van a llevar se van a ir a través de nuestra sangre, a través de nuestros torrentes sanguíneos, se van a ir a nuestros riñones. ¿Mm? El riñón es el órgano fundamental o principal para limpiar nuestra sangre, ya que en este es donde se va a llevar a cabo la depuración, eliminación de todos los desechos de nuestro organismo. ¿Mm? Entonces, ahí radica también la importancia de nuestros riñones. ¿Mm? Asimismo, en el momento en el que nosotros consumimos agua suficiente, eh, pues la concentración o la saturación de todos estos desechos va a ser muchísimo menor es que si lo comparamos con una persona que consume, pues, que no consume agua o que consume pocos líquidos. ¿Cómo es que se da este proceso de cómo se limpia nuestra sangre? Como les dije, se da a través de nuestro riñón. En nuestro riñón tenemos unas estructuras que son la unidad anatómica, así le podemos llamar, la unidad anatómica, donde se lleva a cabo este proceso que se llama nefrona. ¿Mm? En esta nefrona es donde llega la sangre y se filtra o se eliminan todos estos desechos y ya una vez que sale la sangre de esta nefrona, nuestra sangre ya está limpia. Es por eso que al médico que se encarga de cuidar o atender como en especialidad o como especialidad los riñones, se le conoce como nefrólogo. Eh, Nuestra sangre llega llega a nuestros riñones, ajá, llega por la vena cava inferior, llega a nuestros riñones, ajá, se limpia, se purifica y llega a nuestra aorta. De manera que entra la sangre por el riñón, sale ya limpia y todos estos desechos que se van alojando en nuestros riñones se llevan hacia nuestra vejiga por unos conductos llamados uréteres. ¿Alguna duda hasta el momento? Chef, ¿puedes repetir qué son los uretres, por favor? Ajá. Los uréteres, ajá. No lo guardé. Estoy bien Van a ser los conductos que van a salir de nuestros riñones y van a conectar, o se van a conectar o que van a llevar toda esta orina que se está formando en nuestros riñones hacia la vejiga. Uh-huh. Que la vejiga es esta estructura que también que se encuentra en nuestro cuerpo humano, que es donde se va a ir almacenando pues la orina. Uh-huh. Va a ser como esta bolsita donde se va a ir llenando poco a poco de orina. Uh-huh. Entonces, ese conducto que va de nuestro riñón a nuestra vejiga se llama uréter o uréteres. Uh-huh. ¿Sí quedó claro? Sí, chef, gracias. Ah, ok, muy bien. Entonces, como se los comentaba, y
Como lo pueden ver, realmente el agua como tal, digo, ya si nosotros hacemos agua de sabor, pues entonces ya le estaremos agregando otros elementos al agua, como azúcares, como vitaminas, como minerales, ajá, que ya le van a dar que ya le van a dar un aporte energético o calórico precisamente al agua. Pero el agua natural, el agua simple, el agua que no tenga ningún elemento, el agua no nos va a aportar ningún elemento, no nos van a aportar calorías, no nos van a dar energía, lo que sí es que son esenciales para el funcionamiento del cuerpo humano. Uh-huh. Entonces, dijimos, en promedio, la cantidad de líquido que requiere el cuerpo humano son 2,5 litros, que eso no significa que te vayas a tomar 2,5 litros de agua, ¿vale? Ya que el líquido no solamente lo vas a adquirir, así como el agua que ingieres, sino también lo vas a encontrar también en los alimentos. ¿Mm? Todos los alimentos que tú consumes van a contener agua, los cuales en el momento en el que el cuerpo humano los digiere, pues también va a absorber todo ese líquido que tienen estos alimentos. Dependiendo como les decía, dependiendo de la actividad física, de los hábitos, ajá, de cada persona, pues esta cantidad de agua que se requiera puede ser muchísimo mayor. Una persona que realiza ejercicio todos los días y que constantemente está sudando, pues la cantidad de agua que va a ingerir va a ser muchísimo menor. Las personas, dependiendo de la etapa en la que se encuentren, las personas van a ingerir su cuerpo va a estar compuesto de más o menos agua. En el caso de los niños es mayor, en el caso de los adultos es de 70% y en el caso de los adultos mayores es menor, incluso hasta desde un 50 a un 60%. ¿Mm? Hay que tener muchísimo cuidado en el caso de tener alguna enfermedad gastrointestinal, ya que en el momento en el que una persona está enferma y tiene constantes vómitos o diarreas, se puede dar una deshidratación. Es por eso que ha habido a lo largo del tiempo, ha habido campañas en las que dicen que, pues, si tienes, por ejemplo, sobre todo por ejemplo, enfermedades como el cólera, en el que se tienen diarreas constantes, se recomienda el consumo de como le llaman, suero oral, ajá, que es lo que va a ayudar a que el cuerpo humano retenga líquidos, ¿no? Para evitar la deshidratación. Asimismo, también el clima va a determinar, pues, cuánta agua es la que nosotros vamos a requerir al día, ¿no? En climas cálidos, pues, en el que la temperatura es mayor, pues, la cantidad de agua que se ingiere va a ser muchísimo mayor si lo comparamos con climas fríos, donde no se va a tener este requerimiento de agua, o un requerimiento mayor de agua. En el caso también se recomienda mucho el consumo abundante de agua. En el caso de cálculos renales o enfermedades, piedras en los riñones, ya que con un consumo mayor de agua va a facilitar a que estas piedras salgan de nuestros riñones, ¿no? En el caso, y este también es muy importante, chicos, en el caso de, por ejemplo, de personas que sufran, y este es el caso contrario de lo que estoy hablando, en el caso de personas que tengan problemas cardíacos, se les recomienda que no deben de beber, no deben de ingerir líquidos en exceso, ¿no? Ya que en el momento en el que hay líquido en exceso, que hay retención de líquidos en nuestro cuerpo, pues se puede dar aumentos de presión. Es por eso que a las personas que también sufren de hipertensión, ajá, también se les dan medicamentos diuréticos para que la cantidad de agua en el organismo descienda y asimismo pues también la presión sanguínea, la presión arterial, baje.
Conforme el cuerpo humano va avanzando en edad, va creciendo, se los he comentado, el metabolismo el metabolismo va disminuyendo. Entonces, también en los adultos, al haber un metabolismo más lento, no se requiere una ingesta mayor de agua. Y para los adultos mayores la sensación de sed muchas veces disminuye por esta misma circunstancia. Bueno, permítanme, les cambio la diapositiva, permítanme un segundito. Ok, denme un minutito y ahorita continuamos, por favor. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Ahora, entonces lo que vamos a hablar de las características nutrimentales, recomendaciones para el manejo higiénico de los alimentos. Vamos a empezar a hablar de los distintos grupos de alimentos y pues sus principales características. Vamos entonces a hablar primeramente, vamos a hablar de las frutas. Entonces, ¿qué es una fruta? Chicos, ¿ustedes qué entienden por fruta? Los escucho. Bueno, yo entiendo que por fruta, pues es ahora sí un alimento que aporta vitaminas, pero tanto vitaminas también tiene agua y azúcares. Ujú. Ajá. Ajá, muy bien, perfecto. ¿Podrías darme unos 2 ejemplos de fruta? Por ejemplo, la sandía que tiene mucha agua y lo que sería, bueno, el plátano no sé qué porcentaje de agua tenga, que me imagino que es muchísimo más baja que la de una sandía, ¿no? Claro, realmente estamos hablando de que la sandía es 100% agua. Eh, por ejemplo,
nosotros tenemos distintos tipos de frutas y cada fruta tiene una distinta composición, así como un porcentaje de agua. Hay frutas las cuales se pueden hacer, se pueden procesar o se les puede llevar a un proceso de transformación, un proceso de cocción, en el cual, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una mermelada. Entonces, hay frutos en los cuales este porcentaje de agua y esta composición permite que se les pueda realizar un proceso de cocción sin que ¿cómo podríamos decirlo? Permitiendo que mantenga su estructura, ¿no? O sea, que la fruta mantenga su forma, pero ahorita que comentas este caso, por ejemplo, de la sandía, dado que su porcentaje de agua es muy alto en comparación con otro tipo de verduras, pues a mí me tocó aprender por la mala, ya que se me ocurrió para un proyecto, para un proyecto en la escuela, se me ocurrió la fabulosa idea de hacer una mermelada de sandía. Entonces, ¿cómo creen ustedes que quedó mi mermelada de sandía? Imagínense que cortamos nuestra sandía en cubos, hagan de cuenta que cortamos así cubitos de centímetro, de 1 centímetro, cubitos de 1,5 centímetros, agarro mi olla, pongo mi sandía, le echo tantito jugo de naranja, le ponemos ahí tantita pectina y azúcar, ¿no? Nosotros cuando hacemos generalmente una mermelada y vamos a ubicar, por ejemplo, como ejemplo y como comparación, una mermelada, por ejemplo, de fresa o de frutos rojos, nosotros, la diferencia, la principal diferencia que se notó es que, pues, en el caso de la mermelada de fresa o de frutos rojos, pues el líquido bueno, perdón, la fruta mantiene, de cierta forma ahora sí que mantiene su forma. Ujú. Tú puedes ver ahí, por ejemplo, los pedacitos de fruta que se mantienen en el caso de la sandía. La verdad es que se me hizo ahí un agua horrible de sandía, caliente, súper dulce, la cual no funcionó y pues desgraciadamente pues ahí mi proyecto lo saqué con 0. Entonces, esto nada más es como ejemplo de que si las sandías tienen un alto contenido en agua, tienen demasiado, estamos hablando de un 98% de agua. Todos los frutos, y esta es una pregunta, ¿todas las frutas son dulces? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no sé si tengan algún ejemplo. Porque, bueno, podría ser la naranja. O sea, es una fruta, pero a final de cuentas está como ácida en ocasión. Ok, muy bien. El limón, por ejemplo, también se clasifica como fruta, ¿no? Uh-huh. La Ahorita ¿La qué? Ahí escuché como que se escuchó muy, muy entrecortado. La frambuesa es como que entre ácida y dulce. Ujú. Excelente. La zarzamora. Zarzamoras, estamos hablando ya de frutos que son más ácidos, ¿no? Más ácidos que dulces. El aguacate. El aguacate, ajá. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver, entonces, para entender un poquito mejor esto, vamos a ver entonces el concepto de lo que es una fruta. Ujú. Con estas presentaciones que les estoy proyectando, pues qué es lo principal, pues que nosotros describirles las características nutricionales de los alimentos y su manejo higiénico. ¿Cuáles son los alimentos que nosotros vamos a ver? Vamos a ver frutas, verduras, cereales y leguminosas. Entonces, vamos a iniciar con las frutas. Pues así como, bueno, existen distintas definiciones, les comparto, creo que se dejó de compartir. Ahí está, ya lo deben de poder visualizar en su pantalla. La principal, bueno, existen varias definiciones de fruta en su función, de su naturaleza, composición y características botánicas. Sobre esta misma línea nosotros vamos a poder clasificar las frutas de muchas formas, ¿vale? Y ahorita las vamos a ver. Las frutas es esta parte de las plantas donde se almacenan las semillas. Entonces,
cualquier producto que contenga semillas va a ser un fruto. Como bien comentaba su compañero Brandon, hace rato dijo aguacate. Ajá. Pues el aguacate tiene una semillota, ajá, en la parte central, entonces es considerado un fruto. El jitomate también es un fruto, porque contiene semillas. ¿Qué otro fruto podemos encontrar? Pues por ejemplo también los pimientos, al contener semillas, son frutos. Los frutos no, sí, o sea, la verdad es que los frutos no siempre o no necesariamente tienen que ser dulces o tienen que, porque muchas veces así es como lo relacionamos, ¿no? Como que las frutas son dulces y los vegetales no lo son. Realmente también en el caso del aguacate, el pimiento, el jitomate, también son frutos. ¿Por qué? Porque por definición, fruto es todo aquello, toda aquella estructura de la planta donde se alojan las semillas. ¿Mm? La fruta es una entidad estructural procedente de la transformación de la flor. ¿Mm? En el momento en el que, que en sí que es la fruta, pues la fruta es esta estructura que las plantas van a generar para que esta semilla, pues, esta semilla dé pie a otra planta, ajá, y esta fruta la fruta es la que va a proveer de todos los nutrimentos para que esta fruta pueda germinar, ajá, pueda darse una nueva planta. ¿Cómo es que las frutas se van a clasificar? Bueno, tenemos distintas clasificaciones. ¿Mm? Vamos a hablar en cuanto en su función de velocidad de respiración. Esto lo vamos a clasificar en en frutas climatéricas y frutas no climatéricas. ¿Cuáles son las frutas? Otra vez frutas. Ay, perdón. Frutas climatéricas. Las frutas climatéricas son aquellas en las que sufren bruscamente la subida, es decir, la subida climatérica. ¿Qué significa esto? Que presentan maduración. Presentan maduración rápida y cambios significativos. Es decir, todas aquellas frutas que van a madurar. No todas las frutas maduran. Permítanme un segundito. Como por ejemplo, tenemos que, por ejemplo, de las frutas que maduran, ¿qué frutas? A ver, y esa me van a ayudar ustedes. ¿Qué frutas son las que ustedes conocen que maduran? El plátano. Exactamente. Ese es ese es Aguacate. el aguacate también, el plátano, muy bien también. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros las dejamos a temperatura ambiente, estas con el paso del día o con el paso del tiempo van a ir sufriendo una transformación. ¿Cuál es la principal transformación? Que todos los almidones que contienen las frutas se estarán convirtiendo, con el paso del tiempo, se estarán convirtiendo en azúcares. ¿Qué otras frutas? Una pregunta, chef. ¿Cómo es mejor que se consuma un plátano? ¿Cuando está maduro o no tanto? Porque ahora sí que hay muchas opiniones en esa cuestión, porque me imagino que cuando es maduro contiene más azúcar. Contiene más azúcares, así. Así es. Pues la ventaja que se tiene es que, pues, por ejemplo, no nada más un plátano, sino cualquier fruto. La ventaja que se tiene es que con el paso del tiempo, estos frutos que van madurando y que el azúcar en su contenido va siendo mayor, pues primero va a ser más fácil su digestión, ajá, al irse, eh, al encontrarse dentro del fruto mayor cantidad de azúcares. Eh, el sabor es muchísimo mejor, su digestión es muchísimo mejor. En el caso de consumir frutos que no estén muy maduros o que también conocemos que están, como que les dicen que están verdes, pues la cantidad de azúcar en el fruto va a ser muchísimo menor. Es decir,
se van a encontrar estos azúcares, pero en forma de almidones. Entonces, cuando los azúcares están en forma de almidones, son menos dulces y su digestión es muchísimo más tardada, más prolongada. Es por eso que nosotros cuando consumimos frutos que están verdes, que no están maduros, son menos dulces. Y muchas veces, no sé si han oído hablar, por ejemplo, que dicen que el aguacate, si está muy verde, hace daño o les puede generar algún problema gastrointestinal. No una enfermedad, pero sí un malestar. Es por esto mismo, porque las azúcares que tienen, la cantidad de azúcares que tienen en comparación con uno que sí esté maduro, son muchísimo menores. Entonces, todo, como se los he dicho, todos los extremos son malos. Si ustedes consumen un alimento que esté muy verde, pues de entrada no va a ser agradable y puede que les genere algún malestar estomacal por las cantidades de almidones que tiene. Conforme va pasando el tiempo, estos almidones se van convirtiendo en azúcares simples, y su sabor va a ser evidentemente más dulce y su digestión va a ser muchísimo más fácil. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si ustedes consumen un alimento que ya se pasó de maduración? Pues que ya se empieza, por las cantidades de azúcares excesivas que tiene, se empieza a dar una descomposición. Entonces, yo lo que te podría decir es que frutas que estén demasiado verdes, yo no las recomiendo por esta parte que pueden llegar a generar un malestar. Ajá. Pero, como te lo digo, ¿no? Pues conforme va pasando el tiempo, la vida del fruto, los azúcares van a ir en aumento. Entonces, yo creo que yo lo que les recomendaría es como un punto medio, ¿no? Ni muy maduro, ni muy verde. Sí, adelante, ¿alguien habló? Sí, yo, Lizzy. Me voy ¿Qué a, tal, Lizy? ¿Cómo estás? Buenos días. hola, buenos días. Me voy a regresar tantito a lo que comentó de las frutas y la semilla. Cuando dio como el concepto, pensé en la piña, porque pues creo que la piña no tiene semillas, ¿no? Efectivamente, tienes toda la razón. La fruta no tiene, la piña no tiene semillas. Entonces generalizó como el concepto de las frutas que se caracterizan por la semilla, o yo entendí mal. Exactamente. Por concepto, es eso. Ah, ok. Efectivamente, la piña no es una fruta. Ujú. Ah, ok. Ya, perdón. Recuerden que la piña viene de una flor. O sea, efectivamente, la piña viene de una flor. Ok. Pero en sí como tal, por este concepto, pues sí, no es una fruta. Entonces, ok. Yo En, pensaba que era. en un, En un momento, si quieres, ahorita te decimos ahorita lo comentamos en qué clasificación entra. Ajá. Ah, ok, sí. Es que yo pensé que era fruta. Ya, perdón. Ujú. Ahorita no te preocupes, ahorita platicamos sobre eso. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Permítame dónde me quedé. Ok, entonces les decía, este tipo de frutas, las frutas climatéricas, son las que van a presentar un proceso de maduración. Como por ejemplo tenemos manzanas, peras, nectarinas, duraznos, plátanos, mangos, kiwi, melón, sandía, ciruela, papaya, aguacate, higo, jitomate, guayaba, guanábana. La mayor cantidad de frutas que nosotros sabemos bueno, la verdad es que todas las frutas, bueno, estas frutas presentan un proceso de maduración y conforme pasa el tiempo, tienen cambios significativos. Tenemos otro tipo de frutas, las cuales son las frutas no climatéricas,
que son aquellas que presentan una subida climatérica lenta o una maduración demasiado lenta. ¿Mm? Este tipo de frutas, principalmente, por ejemplo, la principal diferencia es que la diferencia entre las frutas climatéricas y las no climatéricas es que las climatéricas generalmente cuando se recolectan, pues como les decía, ¿no? Están así como muy verdes, que todavía les falta tiempo de maduración, y en el caso de las frutas no climatéricas, casi siempre, principalmente, se recolectan ya cuando están casi listas para su consumo. Ujú. ¿Por qué? Porque ya no presentan un proceso de maduración significativo. Sobre esta línea, tenemos como por ejemplo, tenemos fresas, toronjas, los principales cítricos, ¿no? Naranja, limón, mandarina, toronja, uva, fresa, frambuesa, cereza, ajá, pimientos, pepinos. Ajá. El pepino, pues, también es un fruto. Ajá. Entonces, es ahí donde radica la principal diferencia entre las frutas climatéricas y las no climatéricas. Como por ejemplo, ahorita vamos a dar un ejemplo para que me lo entiendan muchísimo mejor. En el caso, por ejemplo, de la fresa, ustedes cuando van al súper o cuando van al mercado, ustedes ven la fresa, ajá, ya sea en su domo o en el stand del señor que ahí tiene su torrecita de fresas. Bueno, no su torre, pero sí y sus fresas acomodadas. La fresa, pues, ya está roja, ¿no? O sea, la fresa es roja y así la compran y así se la llevan y así la pueden consumir. Ujú. ¿Qué es lo que pasa con una fresa que está, eh, que está verde? Es decir, que no se ve de color rojo, sino se ve como verde, blanquecino, o sea que nosotros vemos que todavía le falta. Ujú. ¿Qué es lo que le pasa a esta fresa? Esta fresa con el tiempo no se va a ir haciendo roja. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo primero que le va a pasar a los 2 o 3 días que la tengamos, que se nos va a echar a perder. Ajá, no va a tener un proceso de maduración como por ejemplo el plátano, ajá, que estábamos comentando hace ratito. Ujú. En el caso de las naranjas, los limones y las mandarinas, también no presentan un proceso de maduración, o sea, muy significativo en comparación con la primera clasificación que les decía. Es más fácil que se nos lleguen a echar a perder, ajá, que presenten una maduración. Ahí la principal diferencia de las frutas climatéricas y las no climatéricas. Ya se dejó de compartir, permítanme un segundo. Ok. Ya pueden ver mi presentación. No, Creo que no. aún no, Ay, chef. No, perdónenme. Van a decir que cómo les estoy quitando y poniendo presentaciones. En serio, discúlpenme. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Ya la encontré. Oiga, una pregunta, ¿y la frambuesa a qué pertenecería? Porque bueno, me ha pasado cuando llego a comprar domos de frambuesa, las que están hasta adentro ya tienen muchísimo hongo, entonces no sé si qué es lo que pasa y si sea la cantidad de agua que tiene. Efectivamente, es la cantidad de agua y la cantidad de azúcares. Las frambuesas entran dentro de las frutas no climatéricas. Ah, ok, gracias. Nada. De chef, hecho, por ejemplo, ¿alguien que el quiere comentar algo? semilla, ¿Perdón? No escuché, se entrecortó. ¿Me pueden repetir? el plátano tiene semilla.
Sí, efectivamente el plátano tiene semillas. Unas semillas muy chiquititas. Casi a lo largo del plátano, cerca del centro, tienen ahí una línea que muchas veces, por ejemplo, para la preparación de platillos de cocina yucateca, muchas veces se me olvidó el nombre de esta preparación, pero hacen como una especie como de tortitas con el puré del plátano. Y este puré que hacen, cuecen el plátano, y una vez que el plátano ya está cocido, le quitan estas semillas precisamente para que no esté presente en el alimento. ¿Mm? Pero sí, el plátano sí tiene semillas. Ay, es que muchas personas decían que no, y otros no, pues tuve como que esa curiosidad de preguntar. Dije, ay, híjole, se está cortando un poquito la comunicación, entonces no sé si me puedas volver a repetir o acercarte un poquito más el micrófono para que te escuchemos mejor. Es que muchas personas comentaban que sí tiene semilla y otras que no, entonces por eso me surgió la duda ahorita que empezamos a hablar de lo de las frutas y todo eso. Sí, mira, lo que pasa es que, por ejemplo, en el plátano que nosotros consumimos habitualmente, las semillas son chiquititas, ajá, son como unos puntitos negros que nosotros podemos ver en el plátano. Si nosotros hacemos un corte de nuestro plátano, pero así transversal, nosotros podremos ver con mayor facilidad estas semillas. Ujú. Pero sí, en el plátano que nosotros conocemos, sí son muchísimo más, son más chiquititas. A ver si por aquí les puedo compartir. Ok, gracias. A ver. Ahorita les voy a compartir una imagen. Permítanme un segundo. Ay, a ver. Ok, ahí tenemos el plátano que normalmente nosotros consumimos. Ujú. Entonces, ahí está, por ejemplo, el tamaño de la semilla de plátano, que realmente es muy pequeño en comparación así que con el tamaño del fruto del que estamos hablando. ¿Mm? ¿Dónde nosotros, cómo es que nosotros lo podemos percibir muchísimo mejor, como bien se los comenté, a través de un corte transversal del mismo? Podemos percibir esta línea, que eso, hagan de cuenta que son como dos líneas de puntitos negros que van a lo largo del fruto. Estas son las semillas. Asimismo, aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, este plátano que está cortado. Pueden ver estos puntitos negros. Esas son precisamente las semillas. Perfecto. Entonces, pues, vamos a continuar. Entonces, estamos hablando precisamente de las frutas, de los frutos climatéricos, no climatéricos. Bueno, eso es una clasificación. Posteriormente, tenemos otra clasificación de frutos. No vamos a hablar de frutos completamente diferentes, incluso en algunos casos se pueden repetir algunas frutas, ya que lo que cambia pues es la clasificación. Sobre esta misma línea, ya deben de poder visualizar la diapositiva. Tenemos, por su clasificación, tenemos frutos de hueso, frutos de pepita y frutos de grano. En el caso de frutos de hueso,
pues tenemos como por ejemplo el durazno. Duraznos que son todos, se ubica en el durazno, pues tiene en la parte central un hueso, que nosotros también, o sea, está bien dicho que nosotros le digamos hueso, porque es una fruta de hueso, como por ejemplo también el aguacate, ajá. Son ejemplos de frutos de huesos. También la ciruela, ajá. También la cereza, que tienen en su parte central un hueso. Ujú. Tenemos frutos de pepita, ujú, como cuáles nosotros como podemos citar como ejemplo, pues principalmente, y las primeras que ahorita, por ejemplo, que me vienen a la mente son, en el caso de frutas de pepitas, tenemos lo que son la pera y la manzana, ajá, que en la parte central pues tienen como esta pepita, ajá, que es como esta semilla que tiene como una forma aplanada y alargada, ajá. También la sandía, el melón, también tienen eh, su semilla, ajá, tiene forma o se clasifica como de pepita. Ajá. Tenemos también frutas de grano, como lo son el higo y las fresas. ¿Mm? También nosotros podemos clasificar nuestras frutas como fruta fresca o fruta seca. La fruta fresca, pues es la que nosotros encontramos en los supermercados, en los refrigeradores, que nosotros tenemos que almacenar en refrigeración para que se conserve en mejor estado por más tiempo. También podemos encontrar fruta seca. ¿Alguien podría darme algún ejemplo de frutas secas? La ciruela pasa, che. Exactamente. La ciruela pasa, los ¿La uva? dátiles, Los arándanos. exactamente, los arándanos. ¿Qué otras frutas frescas podríamos encontrar? La uva. La uva pasa. Ujú. ¿Han oído o han probado los chabacanos? Sí. Que son como estos gajitos como naranjas que se encuentran secos. Bueno, la principal diferencia que vamos a tener con estas frutas es que pues son frutas que nosotros vamos a poder encontrar, bueno, no encontrar, sino que estas frutas su tiempo de vida es muchísimo mayor. ¿Mm? En comparación con las frutas frescas, que su tiempo de vida es muchísimo menor. En el caso de las frutas secas, las vamos a encontrar las vamos a poder utilizar en un tiempo más prolongado o en un tiempo mayor. ¿Mm? Esa es la principal razón. ¿A qué se debe esto? A que la cantidad de agua que contienen es muchísimo menor. Entonces, dentro de las características que tienen los alimentos por los cuales existe una proliferación bacteriana o un desarrollo de bacterias, pues es la cantidad de agua que tienen. Si nosotros estos frutos o cualquier alimento reducimos el porcentaje de agua que tiene, pues la probabilidad de que se descomponga o se contamine es muchísimo menor. ¿No? Entonces, no confundir, por favor, lo que son las frutas secas, como las que estábamos mencionando, eh, con los frutos secos. ¿Mm? Okay. Tenemos entonces otras clasificaciones. Tenemos lo que son fruta tropical, fruta del bosque, frutos secos o fruto de tiempo. Ujú. Como su nombre nos lo indica, pues las frutas tropicales son aquellas que se dan en climas que son más calurosos, frutos del bosque, que son frutos que aquí va a depender muchísimo del clima del que estemos hablando, frutos secos,
son estos frutos en los cuales también su cantidad de agua es muchísimo menor, pero la cantidad de grasa que tienen, pues son muchísimo mayor. Así como frutas de tiempo, que vamos a hablar sobre esto, vamos a referirnos a frutas que se dan en determinada temporada del año. Ujú. Ahora, vamos a hablar sobre otra clasificación que son las hortalizas. Permítanme un segundito, les voy a compartir otra diapositiva. Ok. Ya hablamos sobre las frutas y las verduras no, sobre las frutas, cuál es el concepto y cómo se clasifican. Ahora vamos a hablar sobre las características nutrimentales de las frutas. Como bien lo comentaron ustedes, son productos que son ricos en agua, tienen un alto porcentaje de agua y lo principal que nosotros nos van a aportar son azúcares, vitaminas y minerales. Proteínas y grasas no nos van a aportar mucho, de hecho la cantidad de proteínas y grasas son mínimas. Como bien dije, son altos en contenidos de micronutrientes. Dependiendo de la fruta, pues vamos a encontrar que son ricos en vitaminas y minerales. Alto contenido de azúcar en comparación con las verduras. Como se los dije hace ratito, pues la cantidad de azúcar que van a tener estas frutas va a depender directamente de la etapa de maduración en la que se encuentra. A una menor maduración, pues la cantidad de azúcar va a ser muchísimo menor. A un mayor tiempo de maduración, esta cantidad de azúcar va a ser mayor. ¿Cómo debe ser el manejo higiénico de frutas y verduras? Pues principalmente nosotros debemos de revisar que la temperatura en la que se encuentren cuando nosotros recibamos nuestras frutas y nuestras verduras, se encuentre en una temperatura de máximo 4 grados. En base en la NOM 251 SSA 1 2010, nosotros debemos de revisar las características de aceptación y rechazo de nuestras frutas y nuestras verduras. ¿Cómo es que nosotros debemos de almacenar nuestras frutas y nuestras verduras? Pues lo principal es indicar por fecha de recepción, nombre de proveedor, producto y temperatura. Debemos de colocar los alimentos en lugares adecuados, refrigeración, congelación y otro. Esto va a depender pues, directamente de la operación del establecimiento. Pregunta, chicos, ¿todas las frutas se refrigeran? No. ¿Tendrán algún ejemplo de alguna fruta o alguna fruta que no se refrigere? Pues, por ejemplo, el plátano, ¿no? O la naranja. Manzana, La manzana. manzana. ¿Qué le pasa? Digo, hay frutas que se pueden refrigerar o no. Pero, por ejemplo, ahorita que acaban de decir precisamente, acaban de tocar el tema de, que acaban de dar como ejemplo, el plátano. ¿Saben qué le pasa al plátano si se refrigera? No, ni Efectivamente, se quema. ¿Qué es lo que va a pasar con el plátano? Que su cáscara se va a hacer negra. Es como cuando dicen que se quema. Entonces, se va a hacer negra. La verdad es que visualmente no es agradable. Y es por eso que dicen que se quema. Ajá. Asimismo, hay otro tipo de frutas que no se tiene la necesidad de
que no tienen no se tiene la necesidad de refrigerarse. ¿No? Como por ejemplo, las sandías tampoco se refrigeran. Ajá. También intervienen muchísimo en el proceso de esta refrigeración interviene muchísimo en el proceso de la maduración. ¿Mm? Si nosotros dejamos un alimento, una verdura en refrigeración, pues su tiempo de vida va a ser mayor, su proceso de maduración va a ser más lento. Ujú. Eh, por ejemplo, el aguacate, pues sí. ¿Qué es lo que muchas veces hacen para que el aguacate se madure muchísimo más rápido? Pues muchas veces lo envuelven en papel. Ajá. Lo envuelven en papel y lo dejan a temperatura ambiente y su proceso de maduración es muchísimo más rápido. ¿No? Pero como ejemplo, y qué bueno que comentaron sobre el plátano. Si el plátano no se refrigera, se quema si se refrigera. Ujú. Entonces, también dependiendo de la operación de nuestro restaurante, de nuestra cocina o simplemente nuestra casa, dependiendo de cuándo queramos utilizar los alimentos, va a ser donde nosotros los podamos colocar. ¿Mm? Ya sea en refrigeración, congelación o a temperatura ambiente. Aquí, pues nada más, creo que esto a veces ya para ustedes puede parecer hasta a cierto punto lógico. Por ejemplo, sistema PEPS, es decir, primeras entradas, primeras salidas. Lo primero que entre es lo primero que se debe de consumir para evitar pérdidas o que tengamos alimentos en refrigeración, congelación o en cualquier área de almacenamiento que se lleguen a descomponer por una mala rotación de los mismos. Lo principal es lavar con agua potable y jabón. Una por una, y si son, ya recuerden que ahorita estamos hablando de frutas y verduras, en manojos pequeños. Enjuagar perfectamente bien los alimentos para eliminar el jabón y que no queden residuos de jabón en nuestros alimentos. Es muy importante, chicos, recuerden que la fruta, como nosotros la podemos conseguir en el supermercado o en los mercados o en los locales que estén por nuestra casa, los tianguis puestos, toda esta parte. Recuerden que la mayor parte de las frutas casi siempre las cubren como con una especie de cera, una especie de aceite también, pues, pero principalmente son aceites, las cubren con aceite, o las untan de aceite para que visualmente y vamos a dar un ejemplo donde más lo hacen, es por ejemplo en el jitomate y en las manzanas, que les untan de aceite para que visualmente sean más agradables, y la gente las compre más o sean mejor aceptadas. Entonces, es por eso que ahí radica la importancia de lavar bien nuestras frutas y nuestras verduras para retirar este exceso de aceite. Asimismo, en la parte del enjuague, para retirar cualquier tipo de jabón, es muy importante también que enjuaguemos bastante bien para retirar cualquier tipo de detergente o sustancia química. Al final, sumergir los alimentos en solución desinfectante, ¿vale? Como por ejemplo, y no digo que nada más sea yodo, pero pues yodo, desinfectante a base de cítricos. Si no se tiene, pues a lo mejor quienes hagan o usen todavía desinfectantes, cloro como desinfectante, también lo pueden hacer. Como bien lo vimos en otras sesiones, el uso de cloro ha venido en desuso debido a la existencia de otro tipo de desinfectantes que se generan son menos nocivos, o que pueden llegar que no generen alguna alteración también en cuanto a sabor o aroma de nuestros frutos. Entonces, productos de origen vegetal. Que es lo que nosotros vamos a ver, y esto se los vamos a más a ratito, les voy a dar las indicaciones, ya que pues ya van a tener su primera tarea. Pero entonces más tarde se los voy a indicar. La apariencia debe ser de fruta fresca. ¿Qué es lo que se va a rechazar? Frutas con moho, coloración extrañas o magulladuras. ¿Qué significa magulladuras? Que vengan golpeadas, que vengan con marcas de que a lo mejor se hayan lastimado o se hayan presionado o golpeado estas frutas, ya sea con la caja,
o eso es un reflejo de una mala manipulación. En cuanto a olor, pues olor característico de cada una el olor característico de cada fruta o de cada vegetal, en el momento en el que nosotros lleguemos a percibir un aroma o un olor, mejor dicho, un olor putrefacto, es cuando nosotros pues, definitivamente tenemos que rechazar el producto, ¿no? Recuerden que, según la clase de sentidos y maridaje, un aroma es la percepción que se da en nuestra nariz, que se lleva a nuestro cerebro a través del sentido del olfato, es agradable. Ajá. Entonces recuerden, aromas son cosas agradables y olores nos vamos a referir pues todo aquello desagradable que nosotros podemos llegar a percibir a través de nuestra nariz. Pues aroma agradable, olor desagradable, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en la imagen, pues acá, pues unas cuantas frutitas que son rechazadas porque, pues, tenemos ahí la imagen, tenemos naranjas con mohos, ajá, fruta golpeada, ajá, que no cumple con estas características, ¿vale? Ahora, ya hablamos de las frutas, vamos a hablar sobre vegetales y hortalizas. Permítanme un segundo, les comparto pantalla. Ujú. ¿Qué son las hortalizas? Pues, por definición, son las que se cultivan especialmente para aprovechar las hojas y los tallos. Se consumen principalmente frescas en ensaladas durante el tiempo, bueno, en un tiempo de una comida. Ujú. Por concepto, este es el concepto de hortalizas. Todas aquellas que se cultivan especialmente para aprovechar hojas y tallos. Ajá. Entonces vamos a quedarnos con estas palabras claves, hojas y tallos. Ujú. Son plantas herbáceas con un alto contenido de agua y un bajo contenido energético. Así como las frutas, ¿qué es lo que nos van a aportar? Principalmente agua. Uh-huh. Nos van a aportar principalmente agua, micronutrientes, en especial minerales. Ajá, nos van a proporcionar minerales, algunas vitaminas, pero principalmente agua, para que esa es la que se absorbe en el cuerpo humano. Uh-huh. ¿Cómo es que estas se clasifican? Bueno, se clasifican por su origen, su tipo de arraigamiento y su contenido de carbohidratos. Entonces, por su origen tenemos esta clasificación que son bulbos, brotes, hojas, hortalizas de raíz, semillas, ajá, hortalizas de tallo y tubérculos. ¿Mm? Tenemos entonces hortalizas o verduras de bulbos como cebolla y ajo. Ajá, también podríamos tomar en cuenta como de bulbo, ajá, el poro, ajá, es una verdura de bulbo. También no sé si ubiquen el lemongrass. ¿Han oído hablar del lemongrass? Les voy a compartir una imagen del lemongrass para que lo puedan ubicar. El lemongrass es esta verdura que se usa principalmente en cocina oriental, ajá, bien conocida como té limón, la cual se utiliza pues para aromatizar principalmente este tipo de alimentos. Se utiliza, como bien les comento, principalmente en cocina oriental. Un segundito, les comparto.
Ok. Este es el lemongrass. Ajá. Lo pueden encontrar de esta manera. Ajá. Lo que es la parte clara o la parte blanca es la que se encuentra bajo raíz. Ajá. Y es la que se utiliza para que a partir de aquí van a salir como estas ramas, como estos tallos. Ajá. Y nosotros de forma natural la vamos a encontrar de la siguiente manera. Dejen que cargue la imagen y ahorita. Permítanme un segundito. Sí, ¿alguien me habla? Díganme. También entra en la clasificación de los bulbos la parte del hinojo, ¿no? Ahora sí que el bulbo. El bulbo de hinojo, efectivamente, ajá, muy buen ejemplo, muchísimas gracias. Sí, el bulbo de hinojo también entra. Entonces, como les decía, el lemongrass lo encuentran así, esta es la parte que se encuentra bajo tierra y posteriormente lo que brota, lo que sale, es lo que pueden ver en pantalla, con estos tallos. Ajá. Entonces, ese es el famoso lemongrass. Ajá. Entonces, tenemos como ejemplo, muchísimas gracias, como ejemplo, cebollas, ajos, el lemongrass. Acaban de dar de ejemplo el bulbo de hinojo. Ajá. Tenemos como brotes alfalfa, ajá, en cuanto a verduras de hojas, perejil, cilantro, espinacas. Todas estas que vamos a encontrar en manojos, ajá, como pasote, como albahaca, también lo vamos a encontrar. Hortalizas de raíz, rábanos, zanahorias. En cuanto a semillas, los chícharos, ajá, habas, verduras de tallo, espárragos, apios, verduras de tubérculo, ajá. Vamos a encontrar como la papa, ajá. También como por ejemplo otro ejemplo que ahorita me viene a la mente, pues son toda esta variedad de camotes, ajá, que encontramos el camote amarillo, ajá. También ¿qué otro podemos encontrar? A ver, déjame imaginar, pienso en otro ejemplo. Tenemos la papa, el camote, el nabo, también puede ser. Ajá. Creo que ya no les estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Perdón, ahorita les vuelvo a compartir la pantalla. Perfecto, ya. Entonces dijimos, por su origen pueden ser bulbos, brotes, hojas de raíz, también semillas como chícharos, habas, también pueden ser de tallo como el espárrago, el apio y tubérculos como papa o camote. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento?